Ahora sí, les doy la bienvenida, entonces decía, a esta décima reunión de laboratorio titulado Discursexuación. Eh, Comienzo por un repaso, como hago siempre, para echar el hilo de lo que venimos trabajando. La vez pasada eh, presenté y comenté una fórmula, que es esa que aparece allí en el pizarrón, no sé si la ven bien, que sí se ve. Eh, en la cual resumí buena parte de todo lo discutido en la primera mitad del año. Los términos, los recuerdo, la X es la singularidad, la P es resume todas las particularidades de un cuerpo hablante. Eh, el punto que une X y P es la acción conjunta, ¿sí? Y la arroba, ¿sí? Es la eficacia que produce sobre esa singularidad con esas particularidades lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Y lo que está dentro del paréntesis, que es una triple suma, eh, debe entenderse como una composición interdiscursiva, ¿sí? Es decir, lo que estuvimos desarrollando a lo largo de todo el año pasado y un poquitito del anterior, fines del anterior. Una composición interdiscursiva cuyos tres términos en este caso son el campo discursivo producido por la lógica del todo con excepciones. El segundo término es el campo discursivo producido por la lógica del no todo sin excepción. Y el tercer término es el campo producido por el discurso sexual normativo, ¿sí? Eh, Donde utilizo la expresión discurso sexual en el sentido de Lacan, que incluye allí una combinatoria, a su vez, una composición de muchos discursos diversos, pero que tienen este carácter normativo, a diferencia de los otros dos, ¿sí? Los otros dos son consecuencias lógicas universales, podríamos decir, de la existencia de un único significante y las posiciones en relación al falo que se deducen de ese único significante de la diferencia sexual. Eh, También les dije que por sencilla y compacta que parezca esta fórmula, la cantidad de variables que están incluidas y que intervienen en esta fórmula es tan grande que se entiende por qué es tan grande la diversidad de formas que puede tomar ese efecto que llamamos discursexuación. O sea, esto amplía realmente de una manera lo que es conveniente, útil y además clínicamente relevante lo que dice Lacan, que está bien, pero que en esto es más escueto, ¿sí? Porque dan lugar solamente a dos maneras de relacionarse con otros cuerpos hablantes según la lógica del falo, ¿no? Es decir, eh, por el hecho de que Lacan no haya ensamblado, por así decirlo, la lógica de la sexuación con su doctrina de los discursos, ¿sí? No pudo tomar en cuenta la coexistencia de los discursos en un mismo cuerpo hablante, ¿sí? Entonces eso da lugar a la ilusión de que siempre es posible elegir entre estar de un lado y del otro de la fórmula de sexuación, ¿no? Cuando uno constata, digamos, experiencia, y lo vimos en un caso también, cómo coexisten los efectos de los campos discursivos correspondientes a la lógica del todo con excepciones y a la lógica del no todo sin excepción. Además, se suman a eso los efectos del campo discursivo sexual usual, digamos, que tiene ese carácter normativo. En el caso de Nina, que es el que vimos del libro ese de sexuación en la infancia,
Vimos que cuando ella rechaza que la llamen nena, protesta, ¿sí? Cuando la llaman nena, ¿sí? Se sitúa entonces en una lógica que tiene el carácter de un todo con excepciones, ¿sí? Porque admite una frontera y un exterior, ¿sí? Es una de las características topológicas fundamentales que tiene la colección definida por un todo con excepciones, ¿no? Pero al mismo tiempo ella se define por su peinado. Este es mi peinado, que con esto ella se inscribe al mismo tiempo en un campo discursivo vinculado con la lógica del no todo sin excepción, que es la de las singularidades dispersas de Cabalada, ¿no? O sea que están al mismo tiempo los efectos sobre ella de una lógica del todo con excepciones, respecto de la cual se ubica del lado de la excepción, y de la lógica del no todo sin excepciones, que la define por su singularidad, nombrada como este es mi peinado. Pero además vimos cómo ese discurso sexual normativo, ¿sí? El que depende de la cultura, del Estado, de la religión, etcétera, ¿sí? Encarnado por su psicoanalista, ¿sí? Introduce los efectos del tercer campo discursivo cuando nombra su remera, por ejemplo, como femenina, ¿sí? Diciendo que Nina utilizaba una remera femenina, además por oposición a masculina, ¿no? Si se basara eso en un binario, ¿no? Con esto lo introduce entonces al mismo tiempo en el campo del discurso sexual normativo, ¿no? Por eso me pareció interesante trabajar en más detalle la lógica de este caso para ver cómo coexisten los tres campos discursivos en un mismo cuerpo hablante, ¿sí? En un mismo tiempo del sujeto, los tres que están puestos en el paréntesis de esta fórmula general. También eh, vimos que a pesar de que últimamente se haya aflojado la acción de ese discurso sexual normativo, ¿no? Como que ha perdido cierta consistencia, un poco, no demasiado, pero un poco, ¿sí? Esa acción que compelía a adoptar las posiciones clásicas para nuestra cultura, ¿no? En la identificación sexual y en el tipo de elección de objeto sexual. Eso, sin embargo, no se tradujo en que se aflojara el peso de ese discurso, ¿sí? Sino que complejizó la acción de ese discurso sexual normativo, ¿sí? En un contexto que sigue siendo de una fuerte presión social, ¿sí? Incluso tal vez más fuerte que antes, ¿sí? Las tensiones, digamos, sociales, que sobre todo se ven en la clínica con adolescentes, ¿sí? Con mujeres y adolescentes, se ve realmente la presión social de tener que definirse, etiquetarse, ¿no? O al contrario, digamos, cierta rebeldía al etiquetamiento, ¿no? Pero que se mantiene en un contexto de presión social creciente. ¿Vas a decir algo, Lili? Ah, ok. De hecho, por eso decía que el discurso sexual normativo hoy en día opera como un discurso del amo, ¿sí? Creando, como vimos, un campo similar al del todo con excepciones, ¿sí? O sea, que viene a reforzar, por así decirlo, ¿sí? Al revés de lo que parece, ¿sí? El discurso sexual normativo viene a reforzar ese campo del todo con excepciones, que es, podríamos decir, el blanco principal de las críticas al patriarcado. ¿No? Es muy curioso, digamos, ese efecto cultural contemporáneo, ¿no? Bueno, eh, entonces, pensar la antecedencia del discurso respecto de los significantes amos, que es otra de las vertientes que estuvimos viendo, ¿no? O sea, el hecho de que los significantes amos no nos caen en la cabeza y inducen nuestras identificaciones y no están sostenidos por todo un discurso que de alguna manera favorece la posibilidad de que se contingentemente, ¿sí?
se produzca el consentimiento al enganche de ese cuerpo con ese discurso, ¿no? Bueno, entonces decía que cuando pensamos esta antecedencia del discurso respecto de los significantes amos y también respecto de la investidura libidinal, ¿sí? De esos significantes amos, ¿sí? Vemos que esto es doblemente relevante en la sexuación, ¿sí? Porque los componentes de la sexuación son, lo había hecho graficado con una especie de vector, ¿no? Con las dos puntas, ¿sí? Son, por un lado, la identificación sexuada y, por otro lado, la elección de objeto, ¿no? Bueno, en la identificación sexuada vemos que hay una antecedencia del discurso respecto de la identificación. Y en la elección de objeto también es necesario que haya una antecedencia del discurso. Bueno, por suerte desactivaron la alarma. Eh, y también traje a colación el hecho de que en la interpretación misma de las experiencias de goce, que parecerían ser lo más íntimo, lo más propio de cada uno, ¿no? Lo más ligado a las contingencias de la historia, etcétera, pero que en esa interpretación de la experiencia de goce el otro incide, ¿sí? Ahora, no lo hace como clásicamente se lo pensaba, es decir, en calidad de batería de significantes de los cuales se toma alguno para leer la experiencia de goce, sino como ese otro interviene como un nudo de discursos. O sea, el otro lo pensamos no como batería de significantes, sino como un nudo de discursos. Nudo de discursos que cada uno de ellos toman nuestros discursos. Eh, también mencioné, como para dar un poco de relieve a ese discurso sexual normativo, el hecho de que el Estado y la religión, entre otras cosas, a través de la familia, suelen reducir, a veces dramáticamente, ¿sí? El margen de libertad que se da a la elección del sexo, ¿no? Ese es el aspecto fuertemente normativo, ¿sí? Por eso ese discurso sexual deviene normativo, en el sentido de que reduce ese margen de libertad. Pero, en complemento, digamos, ni siquiera la limitación introducida por esa clasificación civil, ¿no? La que nos pone al nacer en varón-hembra, ¿no? Ni siquiera eso impide que un cuerpo hablante deba elegir si se dejará tomar o no por el discurso que sostiene esa asignación, ¿no? Y sobre eso hoy me gustaría meternos con cautela, ¿sí? Sobre ese punto, digamos, de cómo se produce esa entrada, digamos, del sujeto en la relación con un discurso sexual general, digamos, pensar como si pudiéramos imaginar una especie eh, de secuencia lógica, ¿sí? De los pasos necesarios que deben cumplirse para encontrar finalmente a un sujeto dando su consentimiento a, o no, o rechazando su consentimiento, a cierto discurso sexual de su época, ¿no? Eso, al final de la reunión de hoy, quiero por lo menos ensayemos algunos pasos en esa dirección. Por eso, resumiendo, digamos, esta importancia que otorgo ahora a los discursos por encima de los significantes mismos, ¿sí? Para pensar la cuestión de la sexuación, eh, en este proceso que llamamos la sexuación, más que hablar de identificación sexuada y de elección de objeto sexual, conviene hablar del problema del consentimiento vinculado con la inscripción en el discurso sexual normativo, ¿sí? Que puede dar pie o no a una identificación, así como a un tipo de elección de objeto sexual, ¿okay? Eventualmente puede dar lugar a una identificación, pero no necesariamente.
Así que nos situamos algo así como paso antes en la serie de determinaciones causales. ¿Sí? La identificación ya no es el punto de partida, ¿sí?, de una posición en el sexo, sino que es un punto de llegada precedido por consentimiento del sujeto a ingresar en cierto discurso, ¿no? Esto voy a tratar de fundamentarlo, de argumentarlo detalle, porque es bastante novedoso pensarlo de esa manera. Pero creo yo que si atendemos eh, a la noción de que el discurso atrapa el cuerpo, ¿sí?, sobre la base de un consentimiento que es singular, vamos a poder avanzar con claridad en ese trayecto que les propongo. Entonces, el otro con mayúsculas, ¿no?, pero a través de los discursos, deja su impronta en los dos extremos de ese lazo que llamamos sexuación, ¿sí? Del lado de la identificación sexual y del lado de la elección de objetos sexuales. Pero no los determina. Este es un punto, ¿sí? O sea, no es determinante el otro, ¿sí?, porque es irreductible la función del consentimiento, ¿sí? Si fuera determinista esa relación, ¿sí?, no habría consentimiento. En este punto, digamos, para afinar un poco la puntería en cuanto a lo que consideramos consentimiento, ¿sí?, dije una cosa y voy a agregar otra, ¿sí? Empiezo por la otra, la segunda. Yo recomendé hace un tiempo el libro de Clotilde Leguil, salió traducido al castellano con el título de Ceder no es consentir. ¿Sí? Lo recomendé antes de haberlo leído con una entrevista muy buena que apareció en internet. Pero a medida que promedio todavía no terminé de leerlo, leí un poco más de la mitad del libro, me doy cuenta de que Clotilde utiliza allí una noción de consentimiento que no coincide con la que desarrolla largamente Miller en su curso Causa y Consentimiento, ¿sí? Y aclaro que en la medida en que yo considero el consentimiento como algo que produce un sujeto y no como algo que es producto de un sujeto, ¿sí?, en este sentido, todo lo que diga del consentimiento lo estaré diciendo en el sentido de Miller y no en el sentido de Leguil. ¿Está? Que dice cosas muy interesantes acerca del lema ceder no es consentir, digamos, ¿no? Creo que es la forma francesa que tomó el Me Too, ¿no?, el movimiento Me Too. Pero se aparta, por así decirlo, de la noción más radical de consentimiento, que es la que tomo de Miller, porque me parece la más íntimamente vinculado con la X de la singularidad. Bueno, la otra cuestión que sí yo había mencionado acerca de esto para afinar la puntería respecto de la cuestión del consentimiento era lo que dije respecto del caso de Schreber, ¿sí? Porque en el caso de Schreber, ustedes recuerdan, ¿no? Él tiene una mañana, una sensación que luego se pudo representar solamente como lo hermosísimo que sería ser una mujer en el momento de ser sometida al coito, ¿no? Lo dice más o menos así. Dice que, digamos, cuando reflexionó sobre eso le causó como un rechazo, ¿no? Lo descartó, y tan ajeno le parecía eso que a posteriori llegó a sospechar que podía haber sido producto de influjos de los nervios de Flexix sobre él, etc., ¿no? Pero pasan unos años y ahí lo tenemos a Schreber cultivando frente al espejo la voluptuosidad femenina, ¿no? Para que su cuerpo termine de transformarse en un cuerpo de mujer y él pueda entonces dar a luz, fecundado por Dios, una nueva raza que recupere la bienaventuranza perdida en el mundo, etc., ¿no? Todo esto resume, digamos, una buena parte de la
y el de Schreber. Y lo que mencioné la vez pasada, que ahora resumo, es que un mismo modo de gozar, ¿sí? Estuvo presente de principio a fin en esto. ¿Sí? Es el mismo modo de gozar, ¿sí? Que pasó de ser rechazado al principio, ¿sí? A ser aceptado finalmente, pero sin que esto defina dos posiciones del sujeto. Esto me parece importante, ¿sí? No define dos posiciones del sujeto. Se trata de dos posiciones del yo respecto de un único consentimiento subjetivo, ¿sí? Que se da de entrada y que no cambia, ¿sí? O sea, el sujeto es producto del consentimiento a ese goce. ¿Ok? El yo rechaza inicialmente, ¿sí? Ese goce que es consentido por el sujeto, ¿sí? Y la prueba de que hay un consentimiento inicial, ¿sí? Es que Schreber define ese goce como hermosísimo, ¿sí? O sea, está presente la cuestión del gusto, ¿sí? En la experiencia de esa sensación matinal que tuvo en estado de bebé. ¿Ok? Entonces, lo que hay es un rechazo que es propio del yo, ¿sí? Y luego una aceptación también propia del yo, ¿sí? Lo que él llama la Versöhnung, ¿no? La reconciliación con la idea de la emasculación y la transformación en mujer, etc. ¿Sí? Pero esto es lo que me interesa, digamos, el consentimiento subjetivo no cambia. Me parece que la noción de Leguil, de consentimiento, es más acorde a un sujeto que consiente y no a un sujeto que es producto del consentimiento. Esa es la que me parece que es la definición de consentimiento que nos puede ser útil para pensar la sexuación. Bueno, la vez pasada, además tomé cosas que había dicho tiempo atrás, y mostré, por ejemplo, que el atributo viril no está definido por la anatomía, ¿no? Que es un asunto de lenguaje, y dije que se podía ingresar en la colección viril, no hay clase porque no hay concepto de lo viril, ¿no? Pero sí en una colección, ¿sí? Podía ingresar en la colección viril, haciéndose representar como sujeto por ciertos significantes amo que una cultura dada, digamos, defina como notas de la virilidad, ¿sí? O, no sé, tiene que tener esto y hacer lo otro, y ir acá y no ir a lo de más allá, ¿no? Y usar tal tipo de semblantes o lo que fuera, ¿sí? Entonces, esa es una de las maneras de ingresar en la colección que llamamos viril, ¿sí? Y, en definitiva, se da por identificación, ¿sí? Es decir, hay un discurso que sostiene que ciertos atributos son atributos de la virilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se ingresa por identificación, entonces, con la lógica del todo con excepciones, ¿sí? Pero existe también otra manera de ingresar en la colección llamada viril, ¿sí? Que es por medio de una singularidad que vuelve inconsistente a esa colección, ¿sí? Y que hace que esa virilidad, por lo tanto, siempre esté amenazada por el no todo sin excepción, ¿no? Digo, esto yo creo que vale la pena reflexionarlo, discutirlo, pensarlo largamente, ¿sí? Porque muestra cómo el atributo de la virilidad, ¿sí? Es algo que puede darse al mismo tiempo en las dos lógicas que Lacan estudia para la sexuación, ¿sí? Porque se ingresa, digamos, en la colección de los viriles bajo la forma de consentir, identificarse los significantes amos de la virilidad en una cultura dada, o bien bajo la forma de esos hombres raros, ¿sí? Que no son menos hombres por ser un poco raros en relación con las normas culturales, ¿está? Y que introducen esa amenaza constante, ¿sí? En la virilidad sostenida por la lógica del todo con excepciones, ¿no? Eh, por otra parte, hice notar también que si solamente hubiera en esa colección sujetos que estuvieran allí por estar representados por ciertos significantes amo, la colección entonces tendría cierta homogeneidad, digamos.
presentarían todos los semblantes correspondientes a esa definición, digamos así, de lo viril en términos de una cultura dada, ¿sí? Pero la existencia de esas singularidades, ¿sí? Que no son menos viriles por no contar con todos los atributos que la cultura define como tales, ¿sí? Alteran la homogeneidad, desarman la homogeneidad, ¿sí? La perturban, la hacen cada vez más inhomogénea, ¿sí? Y por eso dije que el borramiento de las fronteras de lo viril, ¿sí? Cada vez más marcado, digamos, ese borramiento en la cultura occidental por lo menos, podría deberse a que lo singular, que es lo correspondiente a esos ingresos, digamos, por el lado de la lógica del no todo sin excepción, ¿sí? Estuviera ganando frente a lo subjetivo, es decir, al efecto de hacerse representar por significantes algo ante el otro. ¿Ok? Entonces, hay un peso creciente de lo singular respecto de lo subjetivo. Es una de las maneras de leer con nuestras categorías lógicas del psicoanálisis lo que está aconteciendo con la sexuación, por lo menos en el campo de lo mismo. ¿Sí? La vez pasada dijimos, a partir de un aporte, que Laurent decía que los discursos de género producen, igual que el discurso universitario, sujetos divididos no identificados, ¿no? Y Marco Alfieri, que fue el que trajo esta referencia de Laurent, se preguntó si cabía pensar este efecto de sujetos no identificados, ¿sí? Como una distorsión propia de la composición interdiscursiva, ¿sí? Del lado de ese aflojamiento del discurso sexual normativo, o sea, el tercer componente de la fórmula eh, que está puesta allí en el pizarrón, ¿sí? Pero esta pregunta, digamos, de si esto podía deberse a un efecto de la composición interdiscursiva, a mí me pareció, reflexionando con tiempo, digamos, después de haberla escuchado, que era más, una pregunta más bien retórica. O sea, creo que Marco está afirmando, ¿sí? Que se inclina a pensar, ¿sí? Que esta proliferación de sujetos no identificados es producto de que es tal la dificultad de esos sujetos para identificarse a un S1, ¿sí? No por escasez de opciones o falta de peso de los significantes ambos, sino al revés, por su proliferación. O sea, son tantos los nuevos significantes a los cuales el sujeto puede identificarse y hacerse representar por ellos que, digamos, identificados con esto tienen un efecto, con esto tienen otro efecto, y la composición de todos esos efectos hace que, en definitiva, todas las identificaciones carezcan de peso. ¿Sí? O sea, no serían sujetos no identificados, que es el caso extremo que mencionaba Lorán en la cita que trajo Marco, sino que serían sujetos cuya identificación constantemente es la. ¿Sí? Bueno, entonces me parece, en este sentido, muy bien demostrada la proposición de Marco, que él la presentó como si fuera una pregunta, pero yo creo que, digamos, es una pregunta de una manera que afirma lo que pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es más o menos la reseña del punto hasta el que habíamos llegado la vez pasada, ¿sí? Y así como en esa última reunión les propuse avanzar retrocediendo para retomar algunas cosas que hace bastante había planteado, un par de lugares. Hoy los voy a invitar a acompañarme en un viaje distinto, me lo imaginé así, empleando una especie de túnel del tiempo, ¿sí? Para imaginar lo que ocurre con cada cuerpo hablante. Vamos a tener que seguir la historia de un cuerpo hablante, no todas las opciones, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que ocurre con cada cuerpo hablante, hablante y sexuado, ¿sí? Desde antes de su llegada al mundo hasta el momento en que va a, eh, podríamos decir, entrar y pasar por todo este proceso que llamamos disexuación, ¿sí?
No creo que podamos completar ese recorrido en el túnel del tiempo hoy, pero quiero por lo menos hacer la invitación, la propuesta, a ver qué podemos imaginar, ¿sí? Pero especulando lógicamente, ¿sí? En términos lógicos, y sobre todo tomando en cuenta lo que debió de haber pasado en los primeros momentos de la existencia de un cuerpo hablante y sexuado, a partir de las consecuencias que recogemos en la clínica. ¿Sí? O sea, esa es mi propuesta, ¿sí? Que no sea una especulación, digamos, acerca de etapas del desarrollo, etcétera, sino que sea a partir de lo que clínicamente nosotros encontramos, cómo podríamos reconstruir, por así decirlo, la lógica del proceso de la sexuación desde, podríamos decir, de la existencia de un cuerpo hablante en el vientre materno hasta que ingresa y pasa por este largo proceso que llamamos sexuación. ¿No? Bueno, entonces esa es mi propuesta para mí, el túnel del tiempo. Eh, entonces, para empezar, imaginemos a ese cuerpo pequeño, ¿no? Imaginémoslo ya, ya con forma se llama, de esa especie de comita, ¿no? Que ya se ve que empieza a tener extremidades, con unos ojos, etcétera, ¿no? Que parece un renacuajo, ahí está, esa es la palabra que está buscando, ¿no? Imaginemos ese renacuajo, ¿no? Que está allí flotando en el líquido amniótico, ¿sí? Es un cuerpo que está flotando dentro de otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo que también es hablante, que también es sexuado, ¿sí? Entonces, imaginemos que ese cuerpo que flota ahí, ¿sí? Es el nuestro, ¿sí? Esa es la propuesta. En el túnel del tiempo, ahora vamos a ser ese cuerpo que está allí flotando en ese líquido amniótico, ¿no? Entonces, allí, situados en ese contexto, digamos, en ese lugar, en ese tiempo, ¿sí? Antes del nacimiento, ¿sí? No pasamos necesidad alguna. Eso es importante. La necesidad es algo que solamente se puede fundar, ¿sí? A partir del nacimiento, ¿sí? No existe necesidad antes, ¿sí? O sea, en ningún momento nos faltan alimentos, por ejemplo, abrigo, ¿sí? Reposo, ¿sí? No nos faltan nunca, ¿sí? O sea, constantemente está ingresando el alimento a nuestro cuerpo, ¿sí? Constantemente está ingresando los líquidos necesarios a nuestro cuerpo, ¿sí? Constantemente nuestro cuerpo se mantiene a una temperatura agradable, que es la temperatura propia del cuerpo materno, etcétera, ¿sí? 95% del tiempo está durmiendo, ¿sí? O sea, no se cansa, no necesita descansar, ¿no? Digamos que necesidades no existen, ¿sí? Una vez producido el nacimiento, ¿sí? A ver, no es que no existen necesidades, sino que no pasamos necesidad. ¿Está? Esa sería la expresión correcta. No pasamos necesidad. También es muy común conversar que dicen, ya, como algo dulce y ves cómo se mueve, Sí, ¿no? Como introduciendo, hay algo de esto que sí, ya está necesitado. Hay sí, algo de necesidad que se introduce discursivamente. sí, Es cierto, que no necesita nada. exacto. Sí, no le hace falta nada. Ahí está, no le hace falta nada. Pero el ejemplo está bueno, digamos. Ese cuerpo, nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos allí en ese vientre, ya goza. ¿Sí? O sea, es importante eso, digamos, que nuestro cuerpo ya goza, ¿sí? Lo revela, por ejemplo, el chupeteo, ¿sí? Que es una práctica Intrauterino. una práctica intrauterina, en fin, que puede justificarse biológicamente como preparación para después, no sé, el amamantamiento, lo que sea. Además está goce, me imagino yo, no menor, ¿sí? Que es el goce de la ingravidez, ¿sí? O sea, de estar flotando, ¿sí? Flotando allí, que es similar
al estar sumergidos en una piscina, por ejemplo, flotando en el espacio exterior, cosa que ese último no lo conozco, digamos. Pero además mejorado porque sin el ansia de tener que respirar, ¿sí? O de evitar atragantarnos con el agua, ¿sí? Es una inmersión de lo más apacible, ¿sí? Yo no creo que convenga imaginarse que no hay un goce de esa ingravidez, ¿sí? Realmente. Este, ¿Y qué es lo que ocurre al nacer? ¿Sí? Digamos, pensemos más allá de lo que se especuló mucho sobre el trauma del nacimiento, tratar de entender en qué consiste, digamos, ese salir de ese ámbito con esos goces y pasar a otro ámbito donde ahora hay cosas que nos van a hacer falta. ¿Sí? Nos va a hacer falta, por ejemplo, el aire, tenemos que respirar, nos va a hacer falta el alimento, ¿sí? Necesitamos que nos lo den de afuera, nos va a hacer falta un montón de cosas, ¿sí? Que antes no hacían falta. ¿Sí? Abrigo. Abrigo, por ejemplo, ¿sí? Totalmente novedosas. Y además, perdemos algunos goces que teníamos antes, ¿sí? Por ejemplo, el de la ingravidez. ¿Sí? Este, entonces, al nacer, varios de esos goces se pierden, ¿sí? Van a aparecer otros, ¿sí? Ahora, el primer llanto, ¿no? Ese llanto inaugural, ¿sí? Que me cercioré, somos la única especie que tiene un llanto inaugural. ¿Sí? O sea, todas las otras especies, hay especies que pueden sacar lágrimas, ¿sí? Hay especies que pueden gemir y caer lágrimas, así, pero el llanto al nacer no existe. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe ese llanto inaugural? ¿Sí? Ese llanto con el que se empieza, podríamos decir, a marcar la voz de ese niño, ¿no es cierto?, con el cual lo podemos reconocer, etc. ¿Sí? Es muy probable que responda a esa masiva interrupción, ¿sí? Del estado anterior y del nuevo, ¿sí? Ya que, aunque esa interrupción coincida en el tiempo, ¿sí? Con un súbito bombardeo de intensos e inéditos estímulos, ¿sí? Todos los vivíparos sufren lo mismo, ¿sí? En el pasaje de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿sí? Todos, ¿sí? Pero solo responde así, con el llanto, nuestra parlanchina especie, ¿sí? Que lejos de regirse por ese afán de descarga que Freud postulaba, ¿sí? Su principio de placer, está movido por un inextinguible deseo de gozar. Entonces, si la criatura, piensen esto, vamos lentamente en este túnel del tiempo, ¿no? Si la criatura recién nacida se calma cuando la ponen sobre el pecho de la madre, ¿sí? La amamantan y la acarician, ¿sí? Le cantan, etc. ¿Sí? Yo creo que no es porque hubiera llegado a sentir hambre, por ejemplo, o falta de caricias. ¿Sí? No tuvo esa falta, esa necesidad. ¿Sí? Sino porque esos nuevos goces compensan con creces lo que acaba de perder. ¿Sí? Me parece que esa es la manera de pensar la economía de los goces y su relación con ese llanto inicial y con la calma. ¿Sí? Digo esto porque eh, ya tenemos ahí una primera vivencia de satisfacción que no se puede justificar ni siquiera por la existencia de un estímulo de hambre o de sed o de frío, etcétera, ¿no es cierto? Porque el niño no pasó hambre, ¿sí? No tuvo sed, sin embargo llora y lo pone en el pecho y empieza a chupetear, ¿no es cierto? Pasó. Bueno, ahí se ve que se te HDMI. No, debe ser el soporte, me parece. ¿Eh? Bien. Bueno, ahora, en esos goces, ¿sí? En esos goces, sí, sí, evidentemente hay algo allí que no le gusta moverse bien. Vamos a ver si lo pongo esto así. Bueno, Pero no se interrumpe la transmisión, ¿eh?
No, no, que gracias. no se Solamente que la pantalla de aquí a veces parpadea. Gracias. Decía, en estos goces primeros, ¿sí? Intrauterinos, extrauterinos, ¿sí? Y en el deseo de gozar correspondiente, ¿sí? Yo no encuentro, pero corríjame si encuentran ustedes el argumento en contra, pero yo no encuentro nada que se deba a nuestra naturaleza hablar. Este es un primer punto sobre el cual creo que conviene detenerse y pensar. ¿Sí? O sea, no veo que haya en juego en la existencia de estos goces, ¿sí? Algo que dependa del hecho de que somos seres hablantes. ¿Sí? O sea, te estás diciendo que el goce sería independiente. Estos goces, ¿sí? Son independientes, ¿sí? Me parece a mí que estos goces son independientes. Bueno, ya no quiso saber nada de esto. Ahí está. Los goces son independientes de el carácter hablante de estos cuerpos. ¿Sí? Hasta ahora siempre pensé que todos los goces eran producto de la naturaleza hablante de los humanos. Debo decir que pensar en meterme en este túnel del tiempo me hizo preguntarme por primera vez si era así o había otras cosas, incluyendo los goces que están en juego en la vivencia de satisfacción. ¿Sí? Que puede hacernos pensar en la existencia de formas. Pero Gerardo, pero la condición es que sea hablante para que haya ese goce, no ¿Por, que hable el por- individuo, por pero qué, que sea un ser hablante, por qué, Azucena, te parece así? porque en los otros seres vivos que nacen como los vivíparos no ocurre esto, decías, ¿no? Claro, yo creo que eso es algo que ocurre en nosotros que somos seres hablantes, pero no creo que sea que en esos goces esté en juego el carácter hablante de esos cuerpos. Ok, Ese, ok, ¿sí? acuerdo con vos ahí, pero no es tan sencillo pensarlo así. Por supuesto. Hasta ahora, yo decía, siguiendo un poco el modo en que Lacan plantea la relación entre necesidad, demanda, deseo y goce, ¿sí? Sobre la cual di clases durante años, hasta que me di cuenta de que era una dialéctica, la que plantea Lacan, que está apoyada en el principio de placer y en la lectura freudiana de la vivencia de satisfacción. Y que si nosotros nos independizamos de esa noción del principio de placer, entonces tal vez convenga revisar la relación entre necesidad, demanda, deseo y goce. ¿Sí? Para Lacan, ustedes recordarán, en los años 50 más o menos, así, época de creación del esquema del grafo del deseo, por ejemplo, ¿sí? Hay una necesidad inicial mítica, ¿sí? Que es de alguna manera tergiversada por la existencia del lenguaje, ¿sí? Algo de esa necesidad entra en el lenguaje, pero distorsionada, ¿sí? Desviada de una manera, y es lo que pasa a llamarse la pulsión, ¿sí? Mientras que hay algo que no entra en el lenguaje, que permanece refractario a ello, que es justamente lo que funciona como la causa del deseo, ¿no? Esto es lo que hace que siempre deseo y pulsión se encuentren, por así decirlo, en las antípodas, porque la pulsión es lo que se puede satisfacer en el terreno de su articulación significante, mientras que el deseo queda siempre como insatisfecho por no entrar, digamos, en la cadena significativa. Y esto lo lleva al seminario 7, digamos, donde define por primera vez el goce como satisfacción de la pulsión, a hacer del goce algo que solamente podemos definir en términos de la relación con el significante e incluso de la ley, por la vía de la transgresión, etc. ¿No? Bueno, este, la manera que tiene Lacan de reciclar la noción freudiana de Das Ding, por ejemplo, de la cosa, ¿sí? Introducida por Freud en el proyecto, sigue mostrando las huellas de esa construcción, ¿sí? Donde es necesario suponer
todo este aparato del significante, ¿sí? La existencia de un sujeto amarrado al significante para poder pensar las relaciones entre deseo, pulsión y goce, ¿no? Bueno, pero, insisto, esto es algo heredero de la manera en que Lacan recicla la lectura freudiana de la vivencia de satisfacción, que está anudada inseparablemente a su principio de placer. ¿Sí? Yo creo que vale la pena repensar todas las cosas sin el principio del placer. Creo que nos da una doctrina mucho más sólida, consistente, coherente con las observaciones en montones de aspectos, etcétera, lo que vengo argumentando ya hace muchos años, pero eso incluye, entre otras cosas, revisar la dialéctica lacaniana entre deseo, necesidad, demanda y pulsión y goce. ¿Sí? Entonces, en este sentido, esa genealogía, ¿sí? Del goce que presupone lógicamente la existencia del anudamiento del sujeto al significante antes, lógicamente antes de poder hablar de un goce cualquiera, ¿sí? En este caso, para mí queda entre signos de interrogación, ¿sí? Tal vez haya goces, ¿sí? Que dependan de su amarre al significante y otros que no. ¿Sí? De hecho, si nos vamos al otro extremo de la enseñanza de Lacan, si recordamos, por ejemplo, la economía de los goces que plantea en la tercera, ¿sí? Ustedes recordarán que hay uno de esos goces que no está vinculado con lo simbólico. Ese otro goce de la vida. Yo prefiero llamarlo goce de la vida, ¿sí? Ese goce de la vida, ¿sí? Que no es goce menor en nuestra existencia, y que probablemente sea aquello cuya pérdida lleva a la mayoría de los analizantes al diván, ¿sí? Ese goce de la vida es precisamente un goce que está fuera del simbólico, ¿sí? Entonces, no me parece tan alocado, ¿sí? Considerar la posibilidad de que haya goce cuya existencia no dependa del significante, aunque solo sean asequibles, tomo en cuenta lo que dijo Azucena recién, aunque solo sean asequibles a nosotros los cuerpos hablantes. ¿Está? Hay una noción, la carta 188, que está en términos Hermann, una noción sexual que no fue ubicada geográficamente, Ah, ¿no? Que toda fantasía se monta sobre ese germen, ajá, ¿no? Que es un agujero que no existe realmente en la vida. ajá. Ah, bueno, muy interesante. Creo que Kira Tarrica quería hablar. Kira, te Sí, escuchamos. hola, gracias. Quería hacer dos anotaciones. Primero, que me parece interesante, me quedé pensando en el consentimiento, que en los dos casos que trabajas, el de Schreber y el de la chiquitina en análisis, digamos, el consentimiento pasa por un goce estético, es Ajá. decir, el peinado y la forma en que Schreber describe, digamos, la forma hermosa de estar una mujer en el momento del coito, ¿verdad? Como que hay una cosa del goce estético en ambos casos. Eso me llamó la atención. Y la otra cosa es que cuando escribiste este pasaje, digamos, de estar dentro del útero a estar fuera del útero, hablaste de nuevos goces y dijiste que hay alguien que le podría cantar, me parece, o le podría hablar, que hay una cosa de un baño de voz, ¿verdad? Como de voces, como que es una novedad, así como está perdiendo voces y quizá no sé, no sabría decir si está ya eso, hay un primer simbólico, pero que sin duda hay un goce de la voz, diría, que es una cosa nueva. Sí, muy bien, agradezco los dos comentarios. El primero tomo, digamos, la referencia de que eh, creo que gran parte de los galimatías freudianos por el principio de placer se hubiera tal vez esclarecido en términos de Freud mismo, ¿sí? Si él hubiera mantenido la distancia
necesaria entre placer, goce y gusto. ¿Sí? Introduzco la cuestión del gusto por tu preferencia a lo estético, ¿sí? Que era lo que yo mencionaba en Schreber, y efectivamente las cuestiones del gusto tampoco trabajadas, digamos, en psicoanálisis en este punto son muy, muy relevantes. Así que agradezco el comentario. Y la segunda cuestión es que sí, efectivamente, digamos, está el acceso a esa voz, está ese acceso a un mundo simbólico, que introduce nuevos goces, el del canturreo, etcétera. De todos modos, los niños escuchan todo eso ya desde el interior de vientres, digamos, ¿no? O sea, la voz les llega amortiguada por el líquido amniótico, pero les llega, no están sordos, digamos, se escuchan, a tal punto que se les puede hablar y escuchar como responden, ¿sí? Antes del nacimiento. O sea que ya vienen, por así decirlo, metidos en el baño de líquido amniótico más baño simbólico, desde mucho antes del nacimiento. Sí, sí, está muy bien, pero agrego, digamos, al goce de la voz, ¿sí? Que puede ser allí algo muy relevante en ese momento. Pero bueno, más allá, digamos, de estas disquisiciones que pongo entre signos de pregunta, digamos, aún es algo tentativo, ¿sí? Cabe pensar que haya algunos de estos voces primeros, ¿sí? Que sean independientes del carácter hablante de estos cuerpos, por más que solo se den en cuerpos hablantes, como bien lo soltar Azucena. El hecho es que ingresamos en un mundo de seres hablantes, ¿sí? En un mundo de seres hablantes donde circulan los voy a llamar así, flujos de sonidos articulados, que de ahí a que eso sea una cadena significante, hay todo un trabajo, ¿no? Digamos. Pero escuchamos por todos lados flujos de sonidos articulados que no son lo mismo que los ruidos, que no son lo mismo que las músicas, que no son, etcétera, ¿sí? Tienen esa particularidad, de ser sonidos articulados, que además rápidamente suelen captar nuestra atención. ¿Sí? O sea, hay como una avidez de los niños de entrada, ¿sí? De las criaturas, digamos, de ver qué es eso que está circulando allí. ¿Sí? Cuando nos miramos a una criatura, ¿no es cierto? Y vemos que allí donde se está hablando, allí dirige y por más que haya caras, olores, etcétera, de todos lados, se dirige hacia el que está hablando, la que está hablando, ¿no? Es más, nos empieza a llamar mucho la atención qué ocurre cuando no dirige esa atención, cuando no tiene esa avidez, ¿sí? Puede ser signo de sordera, puede ser signo de un autismo primario, digamos, son cosas que llaman la atención justamente como algo que se desvía de lo esperable para esos primeros momentos, ¿no? Esa especie de apetencia, digamos, por captar eh, por llevar la atención a esos flujos de sonidos articulados, ¿no? Y así es como nos vamos sumergiendo en una lengua, en una cultura con su lengua, con sus costumbres, con su moral, con sus creencias, ¿sí? Lo hacemos a través de una familia, además, ¿sí? Llegamos ahí, en una familia que nos transmite todo eso, pero que además tiene sus propias historias, tiene sus secretos, tiene sus felicidades, sus dolores, sus alegrías, ¿no? Todo esto, todo esto que estoy diciendo, deja en nosotros marcas, marcas muy profundas, ¿sí? Marcas, yo creo, indelebles, ¿sí? Y que no por ser incomprensibles, porque no las comprendemos esas marcas, ¿sí? O incluso imposibles de evocar, que quedan en una amnesia, digamos, irrecuperable, ¿sí? No por eso carecen de eficacia, ¿sí? Eh, yo imagino esas marcas musicalmente, ¿no? Hace tiempo que estoy tratando de encontrar un término musical
los encuentros, digamos, estudié música de muy jovencito y creo que eso no lo estudié. No sé si usted, quizás alguno de los que está escuchando me pueda proporcionar ese término que busco hace tiempo. Si ustedes, por ejemplo, han escuchado alguna sonata de Bach, ¿no? Hay varias de ellas que empiezan con una nota, generalmente en el bajo, ¿sí? Que se mantiene constante, ¿sí? Realmente es una nota de órgano, ¿no? Y el órgano puede estar así, muchos compases, la misma nota, ¿no? ¿Sí? Mientras las otras voces corales o instrumentales o lo que sea, hacen todos los firuletes, etcétera, pero se mantiene una nota continua, ¿no? ¿Cómo se llama esa nota continua? No es el bajo continuo. Bajo continuo es otra noción también nacida con Bach, digamos, si mal no recuerdo, pero es otra cosa. O, por ejemplo, se han escuchado una gaita, ¿sí? Tocar una gaita, ¿sí? La gaita tiene al mismo tiempo dos sonidos, uno que permanece constante, todo el tiempo es el mismo sonido, ¿sí? Y después otro que es el que va haciendo con sus dedos y con el aliento que le va dando el intérprete de esa composición, ¿no? Pero esa nota que se mantiene constante a lo largo de todo el tiempo, ¿cómo se llama? No encuentro el nombre. ¿Sí? Pero yo imagino, esta es mi metáfora musical, ¿sí? Yo imagino que esas marcas incomprensibles, que no están articuladas, porque no tienen enganche con la palabra aún, ¿sí? Y por lo tanto podrían perfectamente prescindir de lo simbólico, ¿sí? Ser réplicas iniciales, como yo las llamo, que no estén jamás anudadas a un significante, ¿sí? Pienso yo que esas marcas primeras pueden funcionar en nuestra vida como una especie de nota constante, ¿sí? Que posiblemente no escuchamos nunca porque está siempre allí. ¿Ah? Hay un término que se llama bajo continuo, que me parece interesante que se puede revisar. Sí, pero esa es la que yo conozco, el bajo continuo. El bajo continuo, digamos, si mal no recuerdo, el hecho de que el bajo va haciendo toda una melodía que forma parte de toda la composición a varias voces, etc. Voy a revisarlo de vuelta, digamos. Te agradezco, Kira, pero no estoy seguro de que sea bajo continuo esa noción. De todos modos, podríamos tomarla provisoriamente, ¿sí? Y decir que esas marcas primeras forman nuestro bajo continuo. Vamos a tomarlo así por lo menos. Igualmente voy a seguir buscando la definición musical. Sobre todo tendría que encontrar la de la gaita. Alguien que sepa tocar la gaita y que me diga qué es esa notita. Yo no recuerdo una, ¿Eh? yo no recuerdo una definición, una composición eso, de composición. Bach tiene eso, ¿no? Un cromatismo que sostiene a través de una armonía con un bajo. Es ese bajo que se sostiene ahí, mientras Sí. con la mano derecha Sí. hace un movimiento. Yo tengo 1000 composiciones de Bach en la cabeza, yo las tocaba de joven en el piano, donde funcionaban de esa manera, ¿no? Una nota fuerte que había que mantener, digamos, a lo largo del tiempo, ¿sí? Con el pedal, mientras las otras cosas jugueteaban. Bueno, ¿No será la tónica? ¿quién dijo algo? ¿No es la tónica de una eh, de las escalas, ¿no? Por ejemplo, la escala de do mayor tiene la tónica, que es do, ¿no? Claro, Y sí, esa es pero la no, base de todo. no. La tónica es otra noción que forma parte de la armonía, digamos, de cómo se distribuyen las notas de un acorde, digamos, la tónica, la sensible, etcétera. Yo creo que tiene un nombre, Gerardo. En la música cristiana ortodoxa de Oriente se llama Ison. ¿Se llama? Ison se llama. Ison. Yo después te voy a mostrar. Ison ¿Cómo es se una nota deletrea, por favor, continua. Bernardo? No se escucha muy bien. I-S-S-O-N. Y son. Ison. Ajá, Ison. bueno, muy bien, lo buscaremos Es entonces. una nota que soporta toda la música, pero la soporta todo durante todo el tiempo. Muy Igual. bien, buscaré el Ison, a ver si es por ahí. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, entonces, vuelvo a nuestro túnel del tiempo, ¿no?
Digo, tenemos una enorme cantidad de goces, de vivencias de goce, que dejan marcas que no necesariamente están conectadas con el significante. ¿Sí? Aunque posteriormente puedan llegar a serlo, ¿sí? Pero que dejan su huella. ¿Sí? ¿No sería eso la lengua? ¿Perdón? ¿No sería eso efectivamente la lengua? Yo la pienso. Yo pienso que la lengua ya es un estadio ulterior y posterior, digamos, porque la lengua en algún sentido, aparte de la noción del laleo, ¿no? de esa práctica de los bebés de buscar hacer ellos mismos sus sonidos articulados, aproximarlos a lo que escuchan, etcétera, la noción clínica, digamos, que nosotros utilizamos de la lengua, es la que Lacan da como integral de equívocos. ¿Sí? O sea, digamos, ya esto forma parte de la articulación entre el significante y la letra. ¿Sí? O sea, presupone ya la articulación entre el significante y la letra. Yo últimamente, creo que lo comenté aquí, vengo pensando seriamente, digamos, cómo se resuelve el problema del equívoco. Es decir, el problema que Saussure no pudo resolver en su curso de lingüística, ¿sí? Y al cual creo que Lacan le dio algunas vueltas, no sé si lo resuelve por completo. ¿Sí? Pero creo yo que en esa ambigüedad entre el seminario 21 y 22 que señalé el año pasado, si mal no recuerdo, donde podría leerse en uno que el inconsciente, que el significante es anterior a la letra y en otro que la letra es anterior al significante, ¿sí? Correlativo a su vez de pensar si es el síntoma que existe un inconsciente previo, ¿sí? O es el inconsciente el que puede eventualmente existir a un síntoma que lo precede y que lo forma de alguna manera, me inclino yo más bien por lo segundo, últimamente. En eso podría estar la llave para entender cómo es que se resuelven los equívocos, porque el síntoma allí deviene un aparato de lectura. ¿Sí? Es decir, es el síntoma el que toma el flujo fónico de sonidos articulados, ¿sí? Y lo recorta para constituir a partir de ese flujo fónico, por medio de una operación de lectura introducida por el síntoma, ¿sí? Crea entonces una cadena significante con sus unidades y su articulación. ¿Sí? Esto es algo que invierte uno de los planteos de Lacan, el más explícito al respecto, pero basándose en otro planteo de Lacan, ¿no? Hay que elegir, digamos, entre los dos, porque son dos lógicas que no se llevan bien entre sí, que no armonizan. Pero entonces, digamos, en relación a lo que decías vos, Sebastián, creo yo que ya la noción misma de la lengua presupone por lo menos la existencia de ese aparato de lengua. ¿Sí? Es decir, que pueda jugar con la relación entre el significante y la lengua. ¿Sí? Digamos, tomo en cuenta esto como preguntas de todos modos, o sea, como algo interrogante. ¿Cómo se llega a ese punto? Yo creo que es un poco después en este túnel del tiempo que estamos recorriendo. Pero si podemos dar un paso más. Todas esas marcas, ¿no? Digamos como decía Bernardo, isol, ¿no? ¿Sí? Que dejan ese isol, ¿no? Esa especie o bajo continuo en la propuesta de Kira, digamos, o dominante en el sentido de Marcos, lo que sea, digamos, ¿no? Que como sea que lo llamemos, pero que es como esa nota que deja su huella y digamos que está como en la base de todos los floreos que podamos hacer discursivamente, siempre está eso allí, digamos, ¿sí? Todo eso está constituido por réplicas indiciales, yo las llamo, de experiencias de goce, en las que, esto es importante, en las que aún no cuenta la diferencia sexual. En esas experiencias de goce, ¿sí? No cuenta todavía la diferencia sexual. O sea, acá nos estamos metiendo en dónde podemos ver perfilarse en el horizonte, ¿sí? La existencia de un carácter sexuado de estos seres. Hasta ahora la diferencia sexual no apareció. ¿Sí?
Sí puede aparecer en el nivel del otro con mayúscula, ¿sí? Los padres que esperan y que no es lo mismo que llegue un niño que una niña o lo que sea, los nombres, todo eso sí, ¿sí? Pero digamos, estamos viendo ahora desde la perspectiva de ese cuerpo sexuado, hablante, viviente, ¿sí? Que todavía no se ha enganchado con esa cadena significante que lo hace sujeto, etc. ¿Sí? Digamos, todas esas experiencias de goce son goces donde me parece dejan marcas que son independientes de la diferencia sexual. Tanto en el nivel del otro con mayúsculas, ¿sí? Desde el cual se van a tomar los rasgos que, llegado el caso, podrán dar pie a las identificaciones sexuadas, ¿sí? Pero tampoco cuenta la diferencia sexual en el nivel de los objetos que se van a constelar a posteriori a partir de esa red, ¿no? O sea, digamos, nosotros tenemos primero ciertas marcas y sobre la constelación de esas marcas es que se genera un objeto, ¿sí? Que es una función de lo imaginario. Bueno, piensen que toda criatura es mimada, besada y acariciada por sus allegados, sin que el gusto o disgusto que ellos le dé sea relevante, sin que en ese gusto sea relevante ni el sexo de la criatura ni el sexo de esos allegados. ¿Ok? Si le gusta o no le gusta, no importa, digamos, ahí la diferencia sexual. ¿Está? No cuenta. En ese nivel no cuenta. ¿Sí? Gerardo, ¿Sí? ¿Quién habla? Azucena, pero apagué la cámara porque Está me bien. era mal el sonido. Sí, sí. Estaba pensando, pensé así, sin fundamento, pero eh, esta prelengua, la lengua sería, ¿no? No está armando el contorno de un cuerpo, estos goces no tienen que ver con armar el contorno de un cuerpo, y no estoy hablando del cuerpo imaginario, estoy hablando del cuerpo de goce. Es una Totalmente. pregunta que me surge. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? La consistencia corporal no es algo que se adquiere de una vez y para siempre, digamos, y es algo que producto también de una constelación, porque en definitiva el cuerpo, el que nos interesa, es esencialmente imaginario. ¿Sí? Digamos, es sustancia gozante, pero en calidad de tal, cuando hablamos de el cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo es esencialmente imaginario. O sea, es producto de una función imaginaria aplicada a ciertas vivencias de goce, solo entre las cuales, una de las cuales es la vivencia del espejo, ¿sí? La del estadio del espejo. Bueno, eh, entonces, hasta acá podemos decir la diferencia sexual no interviene, ¿sí? Hasta este punto. Yo creo que, vamos un paso más, digamos, ¿no? El problema de la sexuación se plantea en un plano muy diferente del que venimos discutiendo hasta ahora. ¿Sí? Hasta acá está la cuestión de los goces, la relación con el cuerpo, inclusive lo que decía Susana recién, la constitución de una consistencia corporal, bla, bla, bla. Todo eso es un plano. ¿Sí? Pero el problema de la sexuación creo yo que se da en un plano muy diferente, ¿sí? Porque depende, eso sí, ya del enganche significante con el discurso del otro. ¿Sí? O sea, no podemos hablar de sexuación sin enganche significante con el discurso del otro. ¿Sí? Cuando se produce lo que yo llamo el milagro de ese enganche, ¿sí? Que no siempre se produce, por otra parte, ¿sí? Pero cuando se produce el milagro de ese enganche, ¿qué puede ocurrir con esa criatura que somos? Lo pongo ahora de vuelta en la perspectiva, nosotros somos esa criatura, ¿sí? Cuando se produce ese enganche con el significante, ¿sí? Y a partir de allí se producen un montón de fenómenos en cascada, ¿sí? La criatura cae en la cuenta, nosotros, ese cuerpo, digamos, caemos en la cuenta de que el mundo de goces en que hasta ese entonces habíamos vivido, ¿sí? Y en el cual, recuerda, ¿sí? Para nosotros la diferencia sexual no contaba, ni en el otro, ni en nuestro cuerpo, nada, ¿sí? Pero en determinado momento caemos en la cuenta, gracias al enganche significante con el discurso del otro,
que ese mundo de goces estaba organizado por una repartición entre hombres y mujeres, sin que sepa la criatura, ¿sí?, qué es lo que define a unos y a otros, y a título de qué ha sido incluida la criatura en alguna de esas conexiones. ¿Sí? De pronto, en algún momento, cae en la cuenta de que ese mundo, ¿sí?, los seres que habitan ese mundo estaban repartidos, ¿sí?, en hombres y mujeres. No sabe qué es un hombre, no tiene la definición de qué es un hombre, no sabe qué es una mujer. ¿Sí? Y lo nombra como niño o como niña, ¿sí? Y tampoco sabe lo que quiere decir eso, ¿sí? Ni por qué ha sido incluido dentro del conjunto de los hombres o del conjunto de las mujeres, que son formaciones discursivas, culturales, ¿sí?, que tienen una relación bastante laxa con la diferencia sexual anatómica, aunque pongan el acento en eso. O sea, esta nomenclatura, ¿no? Es decir, este es un hombre, esta es una mujer, tú eres un niño, tú eres una niña, una nomenclatura, ¿sí? Esta nomenclatura, entonces, va a suscitar, entiendo yo, el trabajo de las funciones imaginarias y simbólicas. ¿Sí? Ustedes recuerdan, me detengo ahí un momentito por las dudas, que Lacan introduce la noción de real, simbólico, imaginario, en el año 52, de empezar su enseñanza abierta, como coordenadas para orientarse en la experiencia. ¿Sí? Como un sistema de coordenadas, un triple sistema de coordenadas, ¿sí?, que permite decir, por ejemplo, esto está en lo simbólico, esto pertenece al imaginario, esto se encuentra entre simbólico y real, ¿sí? O sea, maneras de organizar, digamos así, una tópica. ¿Sí? A veces está peor esto. Voy a mandar a arreglar. Bueno. Ahí va a decir. Bueno, igual ustedes se escuchan bien, ¿cierto? Bien. Decía, pero a medida que Lacan avanza en su enseñanza, empieza a cargar a estos términos, real, imaginario y simbólico, con ciertas funciones, ¿sí? Les da ciertas funciones, ¿sí? Lo real hace ciertas cosas, lo simbólico hace otras cosas, lo imaginario hace ciertas cosas. Entre lo imaginario y lo simbólico pueden darse determinadas tensiones, relaciones, sustituciones, desplazamientos, etc., cosa que con la noción de coordenada no va. ¿Sí? La noción de coordenada como tópica no permite, no tiene la elasticidad suficiente como para incluir todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, digamos, con este desvío de la utilización lacaniana de simbólico, imaginario y real? Me parece que es distinguir, ¿sí?, dos usos de cada uno de esos términos. Uno como coordenada tópica y el otro como función. ¿Sí? Y hablar de funciones imaginarias, funciones simbólicas o, siempre con chistes, disfunciones reales, ¿no? Porque más bien lo real parece introducir disfuncionamientos, esas cosas. Bueno, ¿cuál es el carácter fundamental de la función imaginaria? ¿Sí? Es la de aglutinar, la de cerrar, de producir buenas formas, de crear unidades, intuir, como decía Lacan en el Seminario 21, lo que hay que simbolizar. ¿Ok? Tiene siempre el carácter de algo que funciona como un engrudo, como un pegamento, ¿sí? Que produce enviscamientos, dice, ¿no? Pegoteos, etc. ¿Sí? Estos son vocabularios que, si uno sigue esta noción de la función imaginaria a lo largo de toda la enseñanza de Lacan, lo ve siempre de esa manera. Mientras que lo simbólico tiene un carácter distinto como función. ¿Sí? Lo simbólico lo que hace es más bien recortar el encastre perfecto, ¿sí?, que vaya en la clavijita con el agujerito, ¿cierto? Y lo simbólico, cuando no encaja muy bien, lo que hace es pone la argamasa necesaria como para llenar el hueco y que encaje, ¿cierto? Ese es el modo en que se pueden articular entre sí las funciones imaginarias y simbólicas, y creo yo que eso es lo que nos permite entender, ¿no?,
digamos, en la lectura que nuestro síntoma hace de un flujo fónico a la velocidad en la que se está hablando. ¿Sí? A veces incluso más rápido que lo que el otro nos está diciendo, pues podemos llegar a anticipar lo que nos va a decir, ¿no? Entonces, vuelvo a este túnel del tiempo al que nos referíamos a lo largo de toda la reunión, ¿no? Llega un momento en que, por efecto del funcionamiento doble de las funciones imaginarias y simbólicas, lo real aquí lo cuento, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? El sujeto finalmente queda enganchado a la cadena significante del discurso del otro, ¿sí? Cuando ocurre el milagro, ¿sí? Esa criatura, ¿sí? Descubre que ese universo de goces en el que vivió hasta ese momento estaba organizado por una repartición sexual, ¿sí? Que separa entre sí cosas que se llaman hombres de cosas que se llaman mujeres y que nadie le dio la definición, nadie se sabe, le puede decir, nadie podría, inclusive aunque le pusieran una pistola en la sien y le ordenaran vida o muerte, digamos, que tiene una definición, nadie podría dar la definición porque no existe, ¿sí? Pues eso es un rejunte de nociones vagas, definidas, mal definidas. Este, Incluso descubre la criatura que ha sido incluida en una colección, ¿sí? Como hombre o como mujer, como niño o como niña, ¿cierto? Y no sabe a título de qué o por qué es que está allí, ¿sí? ¿Por qué cuando va al baño tiene que ir de la mano de la mamá o de la mano del papá y que no puede ir a o con su primito o su primita? Porque, ¿no? Digamos, empieza a aparecer una serie de organizaciones sexuales del mundo que el niño no entiende, ¿sí? Pero eso estimula el trabajo de esa función imaginaria, ¿sí? Que se la pasa constelando estructuras, ¿sí? Y de la simbólica, ¿no es cierto? Que, entre otras cosas, es la que introduce la noción de falta, ¿sí? Solamente definible a partir de lo simbólico, ¿sí? Y con eso va a tratar de organizar ese mundo ahora, incluyendo el discurso sexual de la familia, del país, ¿sí? O sea, se inserta sobre todo en ese discurso sexual normativo, llamamos, ¿sí? En el cual no sabe ni por qué está inscrito ni a título de qué es inscrito. ¿Está? Solo sabe que hay una diferencia sexual en el mundo, que las cosas se reparten entre hombres y mujeres, ¿sí? Y que ha sido asignado, digamos, a un mundo de esos, ¿sí? Ese trabajo de las funciones imaginarias y simbólicas, y con eso voy a terminar por hoy, a partir de un puñado de semblantes ligados a lo que el discurso sexual llame hombre o mujer, ¿sí? Va a despejar, buscará despejar ciertos rasgos diferenciales, ¿sí? Es decir, producir lo que acá en el seminario 9 llama significantes, ¿sí? Rasgos de pura diferencia, ¿sí? Uno de esos rasgos diferenciales, pero no el único ni el primero, ¿sí? Sobre todo no el primero, ¿sí? Será el que se desprende de la anatomía genital, ¿sí? Es el que ese rasgo diferencial, o sea, ese significante, ¿sí? Es el que desde el comienzo de este año denominamos significante fálico, ¿sí? El phi mayúscula, ¿ok? Entonces, recién en ese momento, toda la secuencia de este túnel del tiempo, podemos decir que existe la posibilidad de acceso para la criatura, digamos, de acceso al significante fálico, significante entendido como de la diferencia sexual. Y pienso yo que esto nos va a obligar a revisar, ¿sí? De qué manera incide o no en esa inscripción, ¿sí? La existencia de una constelación familiar en la cual se inscriba o no el significante del nombre del padre. ¿Ok? ¿Sí? Problema que vengo discutiendo hace muchos años
curso, un seminario que di acá bajo el título de Las mujeres del padre y las otras, ¿sí? Que está resumido en el libro llamado Ombligos y que pueden revisar a ver si encuentran allí algún material de reflexión que nos sea útil para esto. Bueno, en fin, tenemos unos 5 o 10 minutitos para conversar. Si quieren tomar la palabra, les voy a agradecer si tienen aportes. Hasta aquí llegó mi túnel del tiempo por ahora. Sí, quisiera intervenir. Marcos, sí. Y después Estaba Flavia. pensando, Sí. gracias. Está bien. Este, este inicio del recorrido canónico que usted ha descrito, podríamos llamarlo así, ¿no? Porque no es algo que deba ser, sino que es un proceso, ¿no? Que llamó al principio una suerte de proceso lógico, ¿no? Al principio de este recorrido, de este proceso lógico, hay una diferencia entre dos tipos de goce, ¿no? Y en algún momento dice, en estos goces, en ellos no hay algo que dependa del ser hablante, ¿no? Del hecho de que seamos seres hablantes. Pero estaba pensando en ese momento en el cual usted describe este instante en el que se produce la calma del niño, ¿no? De la niña. Los nuevos goces que compensan los que ha perdido, ¿no es cierto? Produce una calma. Un momento que se entrecortó, pero por problemas míos. A ver, No tiene- decía, son técnicos. A ver ahí, Marco, de vuelta. hola, sí, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Ya, estaba diciendo que hay estos dos goces, ¿no? El goce que habría perdido y el goce que es correlativo o inferible a partir de la calma. Estos nuevos goces que compensan los que acaba de perder en el bebé, en el pecho de la madre, ¿no? Estaba pensando si es importante distinguir, plantear la idea de que ese goce anterior, ese goce de la ingravidez, por ejemplo, o el goce del chupeteo intrauterino, es algo accesible ya diferencialmente por el hecho de que ocurre el segundo goce. Estoy hablando de la retroactividad del primer goce, que solo es accesible a partir de la retroactividad de los goces segundos, quiero decir, y en esa medida podríamos establecer una cierta diferencialidad entre los dos, lo cual de algún modo los inscribe para nosotros en algo del orden de los significantes, ¿no? El sujeto, que es el niño, entre dos goces, ¿no? Podríamos ver algo del orden de un protosujeto, si se puede decir así, No, pero inscrito entiendo, entre estas dos dimensiones de dos entiendo la goces cuestión, diferencializados. Marco, pero lo entiendo, pero preferiría evitar esa forma de razonamiento. Porque pensar en una retroactividad del segundo goce respecto de la segunda experiencia de goce respecto del primero sería suponer que ya existe ese enganche del sujeto con la cadena significante, único sitio donde puede producirse ese apercut, ¿sí? Y me parece que es una suposición excesiva. ¿Sí? O sea que estamos poniendo demasiados conejos dentro de la galera. Preferiría no poner tanta cosa allí, no presuponer tanta cosa. ¿Sí? O sea, creo que podemos eh, tranquilamente suponer que hay un momento en el cual el sujeto presta su consentimiento al enganche con la cadena significante del discurso del otro, porque clínicamente nosotros sabemos que eso puede no ocurrir. ¿Sí? Entonces, y eso no es algo que se defina, que se dirima, podríamos decir, en el momento del pasaje de la vida intrauterina a la extrauterina. Así que preferiría no introducir ahí un protosujeto con un protoenganche a la cadena significante. Entiendo el razonamiento, pero creo que es excesivo. Bueno, Flavia, te escuchamos. Bueno, gracias Gerardo. Vos hablaste de cómo se entra, cómo se entraría, cuál sería el ticket de entrada, ¿no? A la colección de lo viril. Y yo me preguntaba
¿qué pasa con la colección de lo femenino? Porque acordemos que no hay concepto, por lo menos esto es lo que venimos trabajando, de lo femenino. Y me preguntaba si para entrar en la colección de lo femenino también, es una pregunta, ¿no? Se puede entrar haciéndose representar por los significantes amos, o sea, por identificación, por lo subjetivo, o de la otra manera, ¿no? Sí, Por la singularidad. absolutamente, Flavia, claro que sí. Es que justamente Eh, esto es algo que nos permite poner en tela de juicio que masculino y femenino se correspondan a la lógica del todo con excepciones y a la lógica del no todo. No, de ninguna manera se puede ingresar en la colección viril con cualquiera de las dos lógicas y en la colección femenina por cualquiera de las dos lógicas. para pensarlo un poquito desde no sé si desde la clínica o actual, creo que te había mandado un recorte, la comparto muy, muy brevemente, muy actual, de un sujeto que podríamos llamar Ro, ¿no? En una escuela pública donde se divide a varones y chicas para hacer educación física. Y este sujeto, Ro, que dice ser de género fluido, bueno, le correspondía ir, porque así está dividida la educación física, por lo menos en esta escuela pública, en otras sé que no hay división. Pero desde el discurso normativo sexual, ¿no? Hacen educación física varones y chicas, le correspondía ir al grupo de las chicas y dijo que no se sentía textual, que sentí incomodidad de hacer educación física en este grupo. Entonces la institución, bueno, gran problema para la institución, ¿no? Entonces intentó resolverlo por la vía de, bueno, presentó un trabajo escrito y te aprobamos la materia. A lo cual Ro dijo, no, porque a mí me gusta hacer educación física. Y bueno, está en ese intríngulis irresoluble, pero bueno, me parece un ejemplo muy interesante bueno, de esto, ¿no? De cómo Sí, sí, y yo pienso que esto, digamos, que puede sorprender, etcétera, en realidad es una consecuencia bastante natural de la formulita que puse allí en el pizarrón. ¿Sí? O sea, es el aflojamiento del peso, digamos, dado al discurso sexual normativo, que es algo que nosotros vivimos, ¿sí? Termina produciendo estos efectos de segregación, ¿sí? Que son los que Rob vive. O sea, no lo dejan estar aquí, pero tampoco lo van a dejar estar allá, pensar en esto, ¿no? Porque es justamente homólogo su funcionamiento al del discurso del amo, ¿no? Que es exacto, la forma exactamente. privilegiada de producir unidades bajo la forma de segregación. ¿Alguien más quería? Tenemos un minutito más, no sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Ya está? Bueno, dejamos acá el túnel del tiempo. Los invito a la próxima reunión, si quieren aportar algo a cómo siguen los próximos pasos. Yo todavía no los tengo pensados, así que serán bienvenidos todos los aportes. Chao, nos vemos. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.